primero, para aquellos que a lo mejor no conozcan a OpenText, OpenText es Micro Focus. Nos fusionamos con OpenText hace un año escasamente. Micro Focus, por aquellos que tampoco a lo mejor lo conocen, es la división de software de HP que en el 2017 se fusionó con Micro Focus, etcétera, ¿no? Aquí quizá nos conocen más por las tecnologías que ofrecemos de ciberseguridad a nuestros clientes. La más conocida alrededor de la seguridad de las aplicaciones es Fortify, que además vamos a ver hoy una pequeña demo de la plataforma de inteligencia artificial que trabaja con Fortify en esta pequeña sesión, ¿no? OpenText es una empresa americana, presencia mundial, desarrollo de software. De esos 23.000 empleados que veis, el 40% solo se dedican al desarrollo de software. No hacemos otra cosa. No hacemos dispositivos, ni hardware, ni nada por el estilo, solo desarrollo de software. Y tenemos una unidad de negocio muy importante alrededor de la ciberseguridad. Está representada por 4 pilares en los cuales tocamos diversos temas. Desde la protección del dato, el tema de la gestión de identidades y de acceso, que ya Luis comentaba anteriormente, en la cual yo también estoy sumergido en ese mercado. Todo el tema de las herramientas que se requieren en un centro de operaciones de seguridad, en un SOC, herramientas SIEM, herramientas de detección de anomalías, etcétera. Pero también tenemos la plataforma en la cual hoy vamos a hablar, que es Fortify, que nos permite analizar la seguridad de lo que estamos desarrollando o lo que terceras entidades desarrollan para nosotros. Y claro, hacer ese trabajo con Fortify, que es la que veis en la parte superior a la derecha, nos va a dar una serie de valores positivos, no solo a nivel de seguridad, sino que nos va a ayudar también a incluso ayudar a cumplir con ciertos requisitos que algunas regulaciones, de las cuales ahora mismo se está hablando mucho en estas ponencias, NIS 2 y DORA, piden, ¿no? Y voy a poner algún ejemplo, no solo ahí lo tenéis abreviado en sus articulados, aquí lo tenéis quizá un poquito más expandido, aunque es muy difícil ponerlo todo en una presentación, pero en NIS 2 y en DORA, por cierto, NIS 2, aunque crean muchas entidades que no les aplica, seguramente les aplica, es muy fácil que te aplique NIS 2 si le das algún tipo de servicio a una administración pública, así que, bueno, o a una administración o a una infraestructura crítica, pero ya tanto en una como en otra hablan siempre de posibles problemas en la cadena de suministro. Esto seguro que lo han escuchado durante las sesiones de esta mañana. La cadena de suministro es aquello fundamental en el desarrollo del software. Al final del día, nosotros cuando desarrollamos software podemos cometer 2 tipos de errores, o desarrollar mal, por falta de conocimiento, por velocidad en la entrega o lo que fuera. Ese desarrollo no está muy bien pensado a nivel de seguridad y pueda tener problemas de vulnerabilidades, o porque incorporemos a nuestro software otro software que importamos, dependencias open source normalmente, proyectos open source que existen, que han podido ser manipulados, ha habido muchos ejemplos, y que incorporamos en nuestro software. Al final del día, a lo mejor no hemos desarrollado de manera segura, pero al incorporar este componente hace que nuestro software, cuando salga al mercado, sea inseguro. Entonces, al final del día, esto ha desembocado en una cantidad de ataques enorme que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y es lo que ha hecho que estas regulaciones que veis aquí lo digan claramente. En DORA, en la regulación, y lo voy a aclarar, no es que lo diga en la regulación exactamente todo lo que estáis viendo ahí. Estos articulados que veis ahí es del documento técnico, el RTS que se llama, que es como una serie de recomendaciones técnicas que se dan para poder cumplir con DORA. Como veis ahí, lo he puesto uno en español y otro en inglés para que veáis que no es mentira, pero ahí se habla muy bien de testear, probar, el análisis estático y dinámico, ahí lo veis, de la aplicación que se están desarrollando o de aquellas que nos van a dar y ponemos en nuestra plataforma, ¿no? Alrededor del desarrollo de las aplicaciones, nosotros, que llevamos mucho recorrido en el mercado, trabajamos con un montón de organizaciones y todos los años hacemos una encuesta. Les preguntamos, ¿cómo veis todo esto, no? Tanto a organizaciones que trabajan con nosotros como a organizaciones que no trabajan con nosotros, pero que tenemos relación con ellas. Y le preguntamos, bueno, la cadena de suministro, ¿cómo lo veis? El 16% dicen que serían capaces de protegerse, parar cualquier tipo de ataque en la cadena de suministro. Un 16%, no un 20%, un 16%. No llegamos a una cifra muy baja, ni siquiera la mitad, mucho menos de la mitad. El caso es que el 14% dice que estaría con conocimientos suficientes para poder detectar problemas en su cadena de suministro. Entonces, quizá hay una falta de conocimiento en esto. Puede ser, pero aquí es algo que ellos sienten, ¿no? Y solo el 10% dice que sus defensas a nivel global son capaces de parar posibles futuros ataques de cadena de suministro que hayan evolucionado, ¿no? Son números muy bajos. Al final del día da un poco de miedo. Entonces, quizás sea porque los desarrolladores les hemos dado un encargo y no nos ponemos a ver la seguridad hasta que algo está desarrollado,
ya llegamos tarde, y quizá tenemos que trabajar con ellos para que sean capaces de, durante el desarrollo, analizar mejor la seguridad de sus aplicaciones, de tal manera que vaya acompañada la seguridad con el desarrollo y lo que saquemos sea lo más seguro posible. Como se dice, un código estupendo requiere una gran seguridad, ¿no? Pues esto aquí hay que aplicarlo. Solo contaros Fortify porque la demo va a ir de inteligencia artificial sobre la plataforma de Fortify. Para aquellos que no conozcáis qué es Fortify, aquí intento explicarlo rápidamente. Fortify es una plataforma que utilizan muchísimas entidades en el mercado español y en el mercado internacional, entidades de todas las verticales, muchísimas. Es muy conocida y es una plataforma que permite analizar con diferentes tipos de análisis esa aplicación que se está desarrollando, aplicaciones que se están desarrollando en diferentes etapas del ciclo, desde que se tira la primera línea de código hasta que se saca a producción. Y bueno, pues obviamente para poder analizar, por ejemplo, el código de una aplicación o para poder analizarlo posteriormente cuando se ha construido, nos tenemos que integrar con las herramientas que los desarrolladores utilizan, que son las que veis más abajo, son herramientas típicas que se utilizan en el ciclo de desarrollo de una aplicación, así que esto lo podemos automatizar, esa es un poco la idea. Pero si vamos a analizar el código de una aplicación, tenemos que analizar diferentes tipos de código, diferentes lenguajes de programación que existen. Y aquí cada organización tiene sus lenguajes que pueden utilizar, ¿no? Algunos más conocidos, otros menos conocidos. Hay una lista muy enorme. Estos Fortify todos los soporta, pero es importante poder conocerlos para poder trabajar con ellos. Bueno, hasta aquí Fortify. Ya no entro más. Pero esto es para solo daros una pequeña introducción de qué es Fortify. Ahora, automatizar la revisión de resultados con inteligencia artificial en Fortify. ¿Cuál es la historia? Que la problemática ya no es quizá analizar si una aplicación es insegura, porque hay algo de código que sea vulnerable. Es corregirlo. Y claro, ¿cómo es el proceso de corrección en una organización? Normalmente lanzo un análisis, me dice esto es vulnerable. Te dice por qué es vulnerable, te dice incluso las líneas de código donde es vulnerable. ¿Y qué hacemos con ello? Abrimos un ticket. Se lo enviamos a la gente de desarrollo. La gente de desarrollo recibe el ticket. Y o bien sabe de qué va la historia a nivel de seguridad y saben cómo corregirlo, o se pierden. Muchas de las veces dicen, joder, si es que esto está resuelto, ¿para qué me estás enviando a mí esta problemática? Me estás haciendo perder el tiempo. Ahí viene fricciones con el equipo de seguridad, ¿vale? Entonces, lo que siempre se ha intentado, y esto siempre ha sido la parte más problemática del análisis de la seguridad de una aplicación cuando analizamos el código a nivel de seguridad, es la parte de que llaman el triaje, que es la revisión del resultado y la remediación. Eso ha sido complicado porque es casi manual. Alguien revisa y alguien toma la decisión. Esto es vulnerable, es crítico y además hay que corregirlo. Se lo envía y alguien lo corrige. Y eso es una labor que si hay muchísimas vulnerabilidades porque nunca se ha analizado el código, pues la gente se abruma y dice, bueno, pues voy a arreglar solo un porcentaje muy pequeñito de aplicaciones porque no puedo con todo. Bueno, de vulnerabilidades porque no puedo con todo, ¿no? Bueno, pues aquí es donde la inteligencia artificial nos ayuda un poquito más. La idea que tenemos detrás de poner una capa de IA dentro de, por ejemplo, la plataforma Fortify es que seamos capaces de hacer el triaje automático y la remediación automática. No vamos a reemplazar a las personas, ¿eh? Las personas tienen que seguir tomando decisiones, pero al menos le vamos a dar un trabajo extra, perdón, le vamos a quitar un trabajo extra que estas personas de momento tienen, ¿no? Fortify, y ahí es donde viene quizá la diferencia entre los dos tipos de inteligencia artificial, ya lleva muchos años trabajando con esto, ¿vale? Para ayudar a sus clientes, porque esto es una problemática desde el inicio de este tipo de modelos de análisis, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de modelos de inteligencia artificial. Uno que le llamamos Audit Assistant, asistente de auditoría, y otro que llamamos Fortify Aviator. Copilot, copilota, Aviator manda el avión. Pues por aquí va un poquito el tema, ¿vale? Entonces, el Audit Assistant es una plataforma que utiliza algoritmos de Machine Learning. ¿Qué quiere decir? Que utiliza algoritmos que aprenden sobre resultados de aplicaciones, de análisis que se hayan ocurrido en muchísimos de nuestros clientes a lo largo de años. Ese análisis, utilizando un algoritmo que llaman Random Forest, que básicamente lo que hace es intentar adivinar cuáles las vulnerabilidades que sean más probables que ocurran frente a otras, en base a la media de todos los árboles de decisión que se puedan generar, de ahí viene un poco el mecanismo de cómo funciona, es un modelo discriminativo. Nos dice, esto es vulnerable o esto no lo es, a un porcentaje de probabilidad. Y ya con eso ayudamos mucho a la hora de tomar las decisiones, porque si ya me dicen, oye, esto es vulnerable, un porcentaje del 90%, tómatelo en serio.
A lo mejor no es al 100%, pero tienes una precisión muy alta de que esto tienes que tomarlo en serio y tienes que revisarlo. Y así es como trabaja el Audit Assistant. Lo hace desde el 2015, ya llevamos años con él, así que tenemos una plataforma bastante usada y con experiencia. ¿Cuál es la historia? Pues la vamos a ver a continuación, porque al final del día tener un algoritmo discriminatorio no nos resuelve el autotriaje y la autorremediación, nos resuelve la priorización. Nos vayan a decir que esto es más vulnerable que esto otro, entonces más o menos sabemos por dónde tenemos que ir. Pero seguimos teniendo el problema de que alguien tiene que tomar la acción de decir esto es vulnerable, abrimos un ticket y por favor resuélvelo, y el desarrollador tiene que analizarlo y llegar a la conclusión de cuál es el código que tiene que cambiar para que eso se resuelva. Ahí es donde sacamos Fortify Aviator. Fortify Aviator es una inteligencia artificial que utiliza algoritmos basados en modelos LLM que son generativos, permiten generar contenido. Eso implica que son capaces de generar la solución a una vulnerabilidad descubierta en código. Y son capaces de tomar y decir la remediación que se tiene que llevar a cabo, ¿vale? Os voy a solo comentar un ejemplo que os enseño. Si utilizamos, por ejemplo, Audit Assistant, que es, como insisto, discriminativo, nos dice si algo es muy vulnerable o no lo es, básicamente es un proceso que también tiene que hacerse manualmente por una persona. Nosotros tenemos potenciales vulnerabilidades que se han descubierto con Fortify y alguien va, las analiza y toma una decisión de si es explotable esa vulnerabilidad o no lo es. Sin embargo, si utilizamos el Audit Assistant, va a haber un proceso en el cual va a haber algo, una máquina, que va a tomar esa decisión. Va a decir, oye, esto es explotable al 0,82%, al 82%, 82,6%. Y esto ya lo tenemos, pero no deja de ser algo que nos ayuda a priorizar, ¿no? Y tiene unos problemas añadidos. Voy a avanzar para que lo vean. Esto me lo salto aquí. Tiene algunos problemas añadidos que nos dimos cuenta ya cuando lo pusimos en marcha a base del histórico. El primero, os pongo un ejemplo con algo muy sencillo, que es la precisión con credenciales que se llaman hardcodeadas, contraseñas que se meten en el código. Eso es un vulnerable. Si el código, ese software se compila y se lleva a producción, alguien podría revisar el código y ver cuáles son las contraseñas que se han utilizado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de la precisión? Pues oye, que él va a detectar, esta plataforma va a detectar estos dos ejemplos que veis ahí como vulnerables. Si nosotros declaramos una variable como una contraseña, él va a decir esto es una contraseña. Pero si declaramos una variable como contraseña y es tan solo para poner el texto de la ventana, por ejemplo, por favor, introduzca la contraseña aquí, eso no es una contraseña, lo sabemos ya. Pero él no lo sabe, ese contexto le falta. Sí que te lo detecta también como explotable. Esto es una contraseña que hay que arreglar. Ese es uno de los problemas iniciales que tenemos al utilizar inteligencia artificial discriminativa, ¿no? Nos faltan más explicaciones, recomendaciones, cómo arreglarlo, el autotriaje y la autorremediación, como veíamos, ¿no? Y no tiene contexto. Y esa falta de contexto es lo que hace que la precisión inicial que estamos viendo quizá falle. Entonces, con Fortify y con Fortify Aviator vamos a intentar resolver esta problemática que sí que nos ayuda, pero no nos termina de resolver toda la papeleta a la hora de realizar el triaje. Vale, para ello vamos a ver Fortify Aviator. Y creo que la mejor manera de verlo es enseñaros una pequeña demo. Entonces, para ello, si todo va bien y no hay efecto demo, aunque estoy preparado con otros slides de backup en caso de que eso ocurra, voy a aquí un tenant en la nube que tenemos de Fortify. Me autentico. Esto para algunos de ustedes que hayan utilizado Fortify anteriormente verán que les es conocido. Aquí no sé si tenemos problemas de internet. Yo creo que no hay. Si no, sigo con las slides, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo una vez más, porque parece que esto está en caché y no termina de autenticarse.
Vale, bueno, pues nada, no te preocupes, sigo con las slides y luego si nos da tiempo al final lo puedo enseñar en demo, pero cuando no quiere, no quiere. Bueno, por ese motivo hay que tener el plan B, siempre para poder utilizarlo. Bueno, Fortify Aviator, como decía, es un modelo preentrenado. Esto quiere decir que es un modelo de inteligencia artificial en el cual ya nosotros nos hemos encargado de entrenarlo. No os vamos a pedir en vuestras organizaciones que lo entrenéis. De hecho, si lo necesitamos entrenar para poder customizarlo a cosas que os estén ocurriendo, lo vamos a hacer nosotros, porque utilizamos un modelo en el cual tenemos un prompt de ingeniería, en el cual aceptan una serie de datos para poder aprender, ¿no? Y no vale cualquier tipo de dato a la hora de evolucionar. Es un modelo que puede comprender y producir textos, comprende el contexto, comprende lo que se está analizando y es capaz de producir el resultado del análisis que se haya realizado. Genera las explicaciones pertinentes para que nosotros podamos entender qué es lo que él ha analizado y es capaz de integrarse de una manera sencilla. No vamos a tener que hacer un arco de iglesia para poder utilizar una plataforma como esta en el análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, tenemos el primer modelo, Audit Assistant, en el cual nos va a dar un primer triaje de priorización, que es lo más importante y que es lo menos importante. Eso no lo vamos a evitar, lo tenemos ahí y, ¿por qué no?, seguir utilizando, pero en vez de ya directamente realizar el triaje por parte de un conjunto de personas, lo que vamos a hacer es pasarle esta información a Aviator, esta plataforma en la cual pues, ya va a intentar analizar todos los resultados de una aplicación para ver si hay algo vulnerable. Esto va a desencadenar un análisis que se ejecuta realmente a una velocidad inmensa. Esto es porque nuestra plataforma de IA está hosteada en nuestro centro de datos y ahí tenemos, la verdad, una infraestructura muy potente para que la velocidad del análisis sea realmente rápida, ¿no? Y una vez que ha hecho este análisis, nos devuelve a la consola la información de lo que haya detectado. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, que era lo que yo quería enseñar en la demo, y aquí a lo mejor se ve un poquito pequeño, intentaré explicarlo para que se pueda ver. A la izquierda tenemos el código fuente que se ha analizado. Es un código fuente en el cual tenemos una posible password hardcodeada. Ahí hay una variable que se declara que se llama password y te dice, por favor, provéame una password. Es un mensaje, en realidad no es una contraseña, pero oye, el que lo ha desarrollado ha querido meter la palabra password. Eso cualquier analizador de análisis de código hubiera detectado como una posible vulnerabilidad. ¿Qué hacemos? Pues vemos a ver qué es lo que nos ha dicho Aviator. Entonces, Fortify Aviator actúa como si fuese una persona. Va a la consola y dice, oye, que no es vulnerable. Y lo pone, esto no es vulnerable. Y te pone un texto, que es el que veis a la derecha, y te explica el porqué. Y te dice, esto realmente no es una password hardcodeada, tan solo es un string, es decir, un texto que se ha generado para que los humanos puedan entender el mensaje de lo que se está pidiendo. Y te lo marca como no vulnerable. Ese trabajo que alguien tenía que hacer manualmente para revisar si esto era vulnerable o no, ya lo acaba de hacer Fortify Aviator. Ya nos hemos quitado un trabajo extra. Bueno, pues eso es un ejemplo de un falso positivo. Aquí vais a ver un ejemplo explotable. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un ataque de tipo SQL Injection. Es un ataque en el cual tenemos una aplicación que es vulnerable a que alguien pueda introducir sentencias SQL para hacer queries a una base de datos, pues puede introducirlas de una manera en la cual pueda o autenticarse o robar datos, hacer brechas de seguridad robando datos que puedan ser sensibles, ¿no? Entonces, este código está ahí tenemos una sentencia SQL para aquellos que lo conozcan, es lo que está sombreado, y a la derecha nos dicen, remediation required, se requiere remediación, esto realmente es explotable. Y no solo te dice requiere remediación, sino que te dice, ¿por qué requiere remediación? Oye, esto es un ataque SQL injection porque la variable que se introduce dentro de esta función query no está sanitizada. Es decir, no se ha inspeccionado para ver si un usuario malintencionado pueda o no haber metido sentencias SQL. Y es más, te dice, si lo quieres corregir, vete a la línea 44 a la 47 del código y reemplaza lo que tengas por este otro código. Ese código que estáis viendo ahí está contextualizado a la aplicación.
con el nombre de las variables que la aplicación utiliza. Y al ponerlo no rompe el flujo de la aplicación, resuelve la vulnerabilidad. Entonces, ya tenemos algo que nos hace autotriaje y nos hace autorremediación. Y esto, obviamente, no quiere decir que no tengamos que seguir revisándolo, pero si de 100 vulnerabilidades que me han corregido me tengo que centrar en 10, he reducido al 90% el tiempo requerido por parte de nuestra gente de seguridad y por parte de nuestra gente de desarrollo a la hora de revisar posibles problemas de seguridad, con lo que les estamos mejorando los tiempos y pues les estamos ayudando a llegar a dedicar el tiempo a las cosas que realmente son importantes, ¿no? Bueno, solo deciros que, dos cosas más, a la hora de hablar de inteligencia artificial, con Fortify también nos vamos a dedicar no solo a tener una plataforma que nos ayude a hacer el autotriaje y la autorremediación. Si en sus organizaciones están actualmente desarrollando algún motor de IA utilizando modelos LLM, muy probablemente estén desarrollando en un lenguaje basado en Python y utilizando proyectos que hay actualmente pues abiertos, ¿no? De código abierto, frameworks, por ejemplo, TensorFlow, o Llama, o OpenAI, de Python. Entonces, al final del día, como todo en la vida, utilizar este tipo de frameworks es algo muy recomendable porque nos ayuda a poder establecer una plataforma de IA en nuestra casa, pero también podemos introducir nuevas vulnerabilidades en nuestra plataforma, si no las tenemos en cuenta. De hecho, OWASP ha sacado un OWASP Top 10 LLM, que son las 10 vulnerabilidades top que podemos obtener al desarrollar con este tipo de modelos, ¿no? Fortify también es capaz de analizar este tipo de frameworks y es capaz de decirte si estás incurriendo en algún tipo de vulnerabilidad que hayas incorporado al código al utilizarlos, ¿vale? Bueno, eso es el motivo por el cual Fortify lleva tantos años liderando en el mercado. Aquí llevamos 13 desde el 2009 hasta la última que tuvimos en el 2023, de Gartner, por ejemplo, pues oye, ininterrumpidamente en el cuadrante de líderes, ¿no? Y esto creo que es remarcable de la inversión que tenemos. Sin más, este es el fin de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacinto. Por la explicación sé que ha quedado claro, además, vuestras actividades. Nos transmite una pregunta a distancia. Venga, dale. En los lugares donde se almacena la información de la que succionáis para educar y formar a la IA, ¿cómo hace Fortify para evitar que la emponzoñen? Muy buena pregunta. Es de quien la haya formulado. Yo la transmito. Ese entrenamiento que le damos a Aviator, a Fortify Aviator, lo hacemos nosotros. Nosotros filtramos la información que le llega. No hacemos que nuestros clientes entrenen a esa plataforma. Y separamos el almacenamiento del modelo de inteligencia artificial, de tal manera que filtremos el contexto y los datos de la información, intentando solo enviarle metadatos, no todo el código fuente para su aprendizaje. Muy bien, Jacinto. Pues muchísimas gracias y por vuestra aportación. Adelante.